Vamos a colocarnos en las manos del Señor para compartir la palabra de este día, para que sea el Señor que nos llene espiritualmente con su palabra, que es palabra y será siempre palabra de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Nuestra vida está en manos del Señor. Protéjame, Dios mío, que eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Nuestra vida está en manos del Señor. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Nuestra vida está en manos del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, el Evangelio según San Lucas, allí el Señor nos pone un ejemplo y nos dice, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Imaginémonos un ciego guiando a otro ciego. ¿Cómo será el desastre? Un ciego guiando a otro ciego, uno que no ve guiando a otro que no ve, uno que no tiene el sentido dónde está guiando a otro que también está igual, que no tiene el sentido a dónde está. Pues bien, nos dice el Señor, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué le pasarán? Nos dice el Señor, no caerán los dos en un hoyo, porque es un ciego guiando a otro ciego. Y esto le pasa mucho a las personas que cuando busca consejos, no busca a las personas más preparadas para dar consejos. Y eso le pasa mucho a los jóvenes. Los jóvenes, ¿por qué se equivoca tanto los jóvenes? Porque ellos buscan consejos de sus amigos, de sus amigas, personas de la misma edad que no tienen la experiencia de la vida, que no tienen la preparación, que no han visto mucho. Por lo tanto, los consejos de un joven para con otro es un ciego guiando a otro ciego. Y por eso veremos que en esa edad, en la edad de la adolescencia, los jóvenes se equivocan
y se equivoca bastante por esa razón. No busca los consejos de las personas más preparadas. ¿Cuáles son las personas que están más preparadas? Los padres. ¿Por qué? Porque los padres quieren lo mejor para sus hijos. Aunque los padres sean malos, nos dice Jesús en el Evangelio, aunque sean malos, les sabe dar cosa buena a sus hijos. Por lo tanto, es bueno, es importante que los hijos le tengan esa confianza a los padres, pero para que eso llegue es importante que los padres les sepan brindar a los hijos. ¿Para qué? Para que los hijos sientan confianza en ellos, porque cada vez que ellos necesiten un consejo y si lo escuchan en la boca de los padres, pues los padres se van a esmerar para dar el mejor consejo para su hijo o para su hija. O si no, buscar el consejo de personas que saben guiar a otras personas, buscar el consejo de un sacerdote, ir a una iglesia, hablar con un sacerdote, para que nos oriente, para que nos ubique, para que nos ayude a discernir, para que nos ayude a ver mejor nuestra vida y saber qué es lo que queremos, qué debemos dejar, qué decisión debemos tomar. Por lo tanto, es importante los jóvenes o personas, ¿sí? O personas que en momento dado de la vida necesita el consejo. Y ese consejo lo debe buscar en personas que tengan la capacidad que nos ayude a discernir. Eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿qué nos pasa a nosotros en la vida? Pues a veces son personas ya de cierta edad, necesitan consejos, habla con un amigo o una amiga, ese amigo, esa amiga no tiene esa preparación, esas condiciones, esa sabiduría del Espíritu Santo para darle ese consejo que lo oriente, y de repente el consejo que le dé, pues es un consejo que le va a traer ciertas consecuencias. ¿Por qué? Porque está buscando la ayuda de alguno o de alguna que no tiene esa capacidad. Es un ciego guiando a otro ciego, es un ciego guiando a otro ciego. Y eso es lo que nos dice el Señor. Y el Señor nos pone ciertamente en alerta para que cuando nosotros estemos en casos que necesitamos la guía, la orientación que nos ayude, pues busquemos las personas más preparadas para que nos oriente, para que nos ubique y para que nos diga a dónde está el norte, ¿sí? ¿A dónde está el norte? Y luego Jesús nos sigue diciendo en el Evangelio, ¿por qué ve la paja en el ojo de su hermano y no la viga que lleva en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarle la paja que lleva en el ojo, si no advierte la viga que lleva en el tuyo? Hipócritas. Saca primero la viga que lleva en tu ojo y entonces podrá ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor nos hace una invitación. La invitación que nos hace el Señor es que estemos siempre pendientes de nosotros. Mirémonos a nosotros mismos, porque nosotros, los hijos de Dios, nosotros los seres humanos, somos buenos para mirar a los demás, ¿sí? Para chequear a los demás, para condenar a los demás, pero somos bastante malos para mirarnos a nosotros mismos. Estamos siempre pendientes del error del otro, del defecto del otro, y no nos miramos, y cuando estamos nosotros así, en esas condiciones, pues nunca vamos a mejorar como cristiano o como persona. ¿Por qué? Porque no tenemos la mirada donde la debemos tener. ¿A dónde debemos tener nuestra mirada siempre? Nuestra mirada siempre la debemos tener en nosotros. Nosotros nos debemos mirar siempre interiormente. Nos tenemos que mirar, ¿para qué? Para darnos cuenta qué viga llevamos nosotros en nuestro ojo. ¿Cuál es nuestra paja? ¿Cuál es nuestra viga? ¿Qué es lo que llevamos nosotros que necesitamos superar? Necesitamos sacar esa paja, necesitamos sacar esa viga, pero para eso necesitamos algo muy importante, que siempre lo vamos a necesitar como cristianos, que es la humildad. La humildad es muy necesaria para nosotros los cristianos, porque la humildad nos lleva a reconocer a nosotros qué o cómo debe ser el cambio que debemos tener en la vida. Debemos tener humildad para reconocer cuál es mi paja, cuál es mi viga,
¿Qué es lo que debo sacar en mi vida? Y lo debo hacer para mejorar, para crecer en virtudes, para crecer como hijo o hija de Dios y también como una persona humana. Tenemos que mirar eso, pero a veces nos da como temor, nos da miedo mirarnos a nosotros mismos porque nos podemos asustar. Nos miramos a nosotros mismos y nos podemos asustar. Y como nos podemos asustar, preferimos mirar a otros, los defectos del otro, para señalar a otros que de repente lleva una pajita en el ojo, pero nosotros llevamos algo más grande, llevamos una viga, ¿sí? Llevamos una viga. Pues el Señor nos hace una llamada, y la llamada que nos hace el Señor es que nos miremos constantemente a nosotros, que no seamos como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas? Está pendiente de lo demás, pero no está pendiente de él o de ella, no está pendiente de sus pecados, sino pendiente de los pecados del otro, y no olvidar que cuando no muramos, el Señor no nos va a preguntar por los pecados de nuestros amigos, nos va a preguntar es por nuestros pecados, el día que tengamos que comparecer ante el tribunal de Dios, y no le vamos a decir, Señor, pues de verdad no estuve pendiente de mis pecados, porque como estuve tan pendiente de los pecados de mis amigos, de mis amigas, de mi compañía de trabajo, de mis hermanos, de mi familia, de mis primos, pues no tuve tiempo para mirar mis pecados. No, el Señor nos va a preguntar es por nuestros pecados, y como nos va a preguntar por nuestros pecados, el Señor quiere que nosotros nos estemos mirando constantemente, nos estemos examinando constantemente para ir sacando aquella paja, aquella viga que podamos tener, y así, de esa manera, comenzamos nosotros a ver las cosas más claras, y cuando lo comenzamos a hacer, como cuando uno lo hace, necesitamos un acto de humildad para hacerlo, pues también vamos a ser muy humildes para con los demás, vamos a ser nosotros muy solidarios para con los demás, y cuando tengamos que enmendar a un hermano, a una hermana, llamarle la atención, vamos a ser muy sutil, sí, vamos a ser muy sutil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya preparados, tenemos la humildad, nos hemos sacado y nos hemos esforzado a sacar nuestra paja, y ahora queremos ayudar a otro a que saque su paja del ojo, pero tenemos esa humildad, y que el que tiene humildad tiene ese amor, ese servicio, esa solidaridad, y le vamos a llegar al otro con bastante azúcar, ¿sí? Con bastante azúcar, y vamos a ser ese amigo, esa amiga. El otro nos escuchará porque nuestras palabras es palabras cargadas de miel, palabras cargadas de dulzura, palabras cargadas de amistad. Y la persona que nos escucha va a quedar eternamente agradecido o agradecida con esa persona. ¿Por qué? Porque le tocó el corazón con suavidad, le dijo aquel defecto, pero con cariño, sí, con cariño, porque cuando no tenemos esa suavidad, no tenemos esa humildad, a veces le decimos los defectos a las personas muy duro, ¿sí? Extremadamente duro, y esas personas que son así, siempre tiene o dice más o menos esto: a mí me gusta decirle la verdad a los demás, a mí me gusta cantarle la verdad a todo el mundo en la cara, y las personas que piensan así o tienen esa frase, son personas con corazón de piedra, son personas que tienen su paja y su viga en el ojo, no la quiere ver, no se quiere mirar. Eso sí, para decirle la verdad al otro es tajante y lleno de vinagre, tajante y lleno de vinagre. Pues hermanos, comencemos nosotros primero, mirémonos nosotros primero, comencemos a cambiar nosotros primero, no estamos solos, siempre vamos a contar con la ayuda del Señor, y eso es conversión, eso es un camino de conversión. Pues preguntémonos, ¿sí? ¿Cuál es la paja? ¿Sí? ¿Cuál es la paja? ¿Qué es lo que tengo que sanar en mi vida? Porque todos nosotros tenemos algo que sanar de nuestra vida, todos nosotros tenemos algo que sanar que está en el interior, allí en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que sanar? ¿Cuál es la paja que tenemos que sacar? ¿Cuál es la viga que tenemos que sacar? Es la pregunta que le quiero dejar. ¿Qué tenemos que sanar? Pues bien, para terminar, vamos a rezar la oración a la Santísima Virgen María para que la vayan poco a poco aprendiendo, y luego cuando ya se la sepa, pues para que la recen ustedes también en su hogar, en su casa, con su pareja, con sus hijos. Y si no tenemos pareja, no tenemos familia, pues lo hagamos también solo allá en nuestra habitación. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María,
Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será de nuevo hasta mañana que nos volveremos a encontrar. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde.